Por fin pasó, por fin se está discutiendo en serio la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en México. Y es que después de más de un siglo con el mismo modelo de trabajo, el país abre el debate sobre cuánto vale realmente el tiempo de los trabajadores, porque no se trata solo de bajar de 48 a 40 horas, se trata de definir qué significan esas 40 horas en la vida real. ¿Van a traducirse en 2 días de descanso obligatorios o podrían seguir distribuyéndose en 6 días? ¿Se protegerá el ingreso sin abaratar las horas extra? ¿Será inmediata o se aplicará de forma gradual hasta el 2030? La discusión ya no es si estamos a favor o en contra, la discusión es cómo se va a hacer y a quién va a beneficiar realmente. Estamos ante una reforma que puede ser histórica. Vamos a ver lo que pasó en esta Comisión de Puntos Constitucionales donde los diputados están debatiendo esta reforma. Diputada Iraíz Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Diputado Rubén Ignacio Moreira, del Grupo Parlamentario del PRI. Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT. Cedo el uso de la palabra a la diputada Iraíz Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de MC. Gracias. Compañeras y compañeros, la jornada laboral que rige México hoy fue definida en 1917. Eso fue hace más de un siglo. En ese momento México salía de la revolución, nuestro modelo productivo era industrial y la conquista de la jornada de 8 horas fue un avance civilizatorio. Pero ya pasaron 108 años y la tecnología cambió, el país cambió, la productividad cambió. Por eso reducir al día de hoy la jornada laboral no es un capricho, es una actualización histórica pendiente. Sí, reducir la jornada de 40 horas es un paso importante. Pero la pregunta no es si estamos a favor de las 40 horas, la pregunta es qué tipo de 40 horas queremos. El dictamen plantea una jornada de 40 horas, pero mantiene la posibilidad de 6 días laborales por únicamente 1 de descanso. 40 horas por sí solas, como están establecidas en el dictamen, no garantizan a las y los trabajadores de México 2 días de descanso. ¿Por qué? Porque puede haber jornadas de 6 horas con 40 minutos durante 6 días. En otras palabras, se reducen horas, pero no necesariamente se devuelve tiempo de vida. Movimiento Ciudadano ha sido claro desde hace años. 40 horas deben implicar 2 días de descanso obligatorios, que no sean opcionales, que el trabajador no tenga que negociarlos y mucho menos que se difieran hasta el 2030. Hacerlo de esta manera, sin señalar expresamente los 2 días de descanso y que son ahora, sería darle gato por liebre a los mexicanos y seguir haciendo esperar a más de 20 millones de trabajadores en su derecho al descanso y a la desconexión. Porque cuando el descanso depende de la negociación individual, el que pierde es el trabajador más vulnerable. ¿Y quiénes son los que menos descansan? No son los altos directivos, son quienes trabajan en la industria, en el comercio, en servicios personales, son quienes ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, son quienes más horas extra trabajan y quienes menos capacidad tienen en negociar. Si dejamos que los 2 días sean una posibilidad, no serán para quienes más lo necesitan. Y hablemos de las horas extras. Hoy el pago triple comienza en la 10ª hora extra semanal. El dictamen lo desplaza hasta la hora 13. Esto tiene un efecto claro, reduce el costo del tiempo extraordinario y cuando algo se abarata, se usa más. En 2026 podríamos tener 48 horas ordinarias más 12 horas extras, que serían 60 horas pagadas con menor valor respecto al día de hoy. Entonces debemos preguntarnos con honestidad, ¿estamos reduciendo la jornada o estamos flexibilizando su extensión? Esta reforma es histórica, pero puede ser histórica por 2 razones, porque redujimos números o porque devolvimos tiempo de vida. Movimiento Ciudadano sostiene que el tiempo no es un lujo, es un derecho. 40 horas ahora, 2 días de descanso reales, sin abaratar la hora extra y sin precarizar ingresos. Reducir horas no es suficiente. Si no devolvemos tiempo, no estamos reformando la jornada, solo administrando el cansancio. Y con esto termino, porque sé que me van a decir que se me agotó el tiempo. Si juntamos los votos del PT, del Verde, del PAN y del PRI, que dicen estar a favor de las 40 horas y 2 días de descanso, pudiéramos cambiar el dictamen presentado. Yo hago el reto y apuesto por la congruencia entre lo que decimos
y lo que hacemos y que verdaderamente cumplamos a los trabajadores de México. Y bueno, Morena, que tanto dice que la derecha no lo hizo, está en posibilidad de hacerlo de esta manera. Desde Movimiento Ciudadano damos nuestros votos para que todos los trabajadores de México tengan tiempo para vivir, no solo tiempo para trabajar. 40 horas ahora, no hasta el 2030, con 2 días de descanso por ley. ¿Quién se suma del resto de las bancadas? Es cuanto. Gracias, diputada. Continúa el diputado Rubén Moreira, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Nosotros estamos a favor de la disminución de la jornada para que queden 40 horas. Pero insistimos, como lo hacen otros grupos de la oposición, que sean 5 días de trabajo por 2 de descanso. Pero le dejo también a la mesa directiva de las 2 comisiones un tema. Hay una minuta en la mesa directiva desde septiembre del 2023, desde marzo del 2023, que dice, artículo 123, por cada 5 días de trabajo deberá disfrutar el operario de 2 días de descanso, cuando menos. Iniciativa salió de Morena y que fue apoyada por todos los partidos, no tiene votos en contra, que fue a la mesa directiva, que se abrió un proceso de consulta, que la Jocopo ordenó que la mesa la mandara a la comisión, cosa que sucedió, y la comisión la regresó a la mesa, y que en los términos del 288 no ha precluido, está viva. Entonces la pregunta es, primera, ¿por qué el Ejecutivo evade enviarla aquí y nos pone en una confrontación de una minuta y un dictamen? El dictamen es de nosotros, de ustedes, porque lo votó Morena, es una iniciativa de Morena, no tuvo ni un voto en contra. Entonces, ¿por qué? Pues hubieran entrado por acá. La segunda es, vamos a pasar por arriba las resoluciones de esta Cámara. Yo le propondría a la mesa en su momento, y mañana lo vamos a ver en Jocopo, que primero desahogue esta. Ahí la tiene, no requiere dictamen, ahí está, que se vote para que podamos nosotros de la oposición votar por 5 días de trabajo con 2 de descanso. Ahí también, y en el pleno seguramente, propondremos lo que dijo mi compañero Jericó, apoyos económicos y fiscales. Nosotros creemos que no debe ser igual, cuando menos en los grandes empresarios, en los trabajos de más estrés. Creemos también que tienen que generarse mecanismos de protección al trabajador para, como dijo una compañera de MC, las horas extras no se signifiquen en ser una jornada extendida y flexibilizar la jornada de tal manera de que la persona trabaje menos, más que lo que originalmente está dispuesto en la Constitución, porque también lo dijo, creo, una compañera de MC, se trata de que ganen más, eso es de lo que se trata los trabajadores, y de que puedan descansar, pero no de que los llevemos a ganar X cantidad porque los orillamos por temas de inflación, que yo creo que el señor secretario que vino hace rato no tiene memoria ni referencia de eso, de lo que es la inflación en este país. Con eso cierro, pero le dejo a la directiva de las 2 comisiones qué van a hacer con respecto al dictamen que está en mesa directiva, que no ha precluido y que hubo foros de consulta. Gracias. Gracias, diputado. Continúa en el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Trabajo. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Debo reconocer que me sorprende ahora cuántos revolucionarios de Facebook, revolucionarios del teclado, disidentes performativos, radicales de redes sociales y hasta guerrilleros semánticos hay en la oposición. Porque, fíjense, poca memoria, poca acción.
Yo recordaba con el diputado Leonel Goldoy que el PRI gobernó 71 años de priismo antes del 2000, el cambio de siglas de partido, 17 años como Partido Nacional Revolucionario, más 6 de Peña, son 94 años de partido hegemónico, más 12 años del PAN, más o menos estamos hablando de algo así como 106 años que el neoliberalismo pudo haber cambiado las reformas en temas de derechos laborales y no lo hicieron. No solamente no lo hicieron, fíjense bien, no subieron el salario, no garantizaron pensión universal, daban becas solamente a los mejores promedios, no becas universales como se dan en este gobierno, y condenaron a los jóvenes a ser ninis, pero además condenaron a morir de hambre a los adultos mayores. Eso es lo que realmente es el PRI y el PAN, que hoy vienen a decir que son revolucionarios y que por qué no se hace así, cuando ni siquiera un paso adelante dieron para dar apoyo a los derechos laborales de los trabajadores. Eso es lo que es la oposición. Y luego algunos vienen acá a reclamar derechos laborales donde gobiernan dos estados que se han caracterizado, sobre todo el de Jalisco, por la violación a los derechos a los trabajadores, donde el gobierno de Nuevo León se le acusa de beneficiar más los incentivos a las empresas que los derechos laborales. ¿De qué estamos hablando? Nosotros en la Cuarta Transformación no solamente estamos haciendo una propuesta que visualiza las necesidades de MIPYMES, de pequeñas y medianas empresas que necesitan fortalecerse y adaptarse, sino que ha escuchado a todos los sectores trabajadores, y porque somos responsables estamos haciendo un planteamiento de gradualidad. Yo personalmente me he pronunciado por los 2 días de descanso, pero sé también, y por eso le pedí al secretario del Trabajo que diera cuál es su opinión y además cuál era la razón por lo que se había optado por la gradualidad. Primero, por la institucionalización de la industrialización en este país, y segundo, por las pequeñas y medianas industrias que representan la mayoría de los trabajos en este país. Vienen aquí a quejarse de los oligarcas que ustedes vienen acá a hablar de reformas que ustedes mismos no han impulsado, pero además no tienen un plan para México. Esta oposición no solamente habla con discursos vacíos, sino además sin ninguna calidad moral. ¿Es cuanto? Gracias, diputada. La siguiente lista de oradores. Del partido del PRI, Erubiel Alonso. Del PT, Ana Karina Rojo. Del Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta. Gracias. El diputado Carlos Mancilla del grupo del PRI. Adelante, diputado, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Con el permiso de las y los trabajadores de México. El día de hoy vengo a decir a lo que a muchos les incomoda, pero que los mexicanos sienten todos los días cuando suena el despertador, incluso antes de que amanezca. En México el trabajo se ha vuelto sacrificio y la dignidad se ha vuelto un privilegio para unos pocos. Por supuesto que no debe ser así, porque el trabajador mexicano, representado el día de hoy en nosotros, no está pidiendo limosna, no pide favores, no pide discursos, pide justicia. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros como representantes de las familias, de los jóvenes, de las y los trabajadores de México. Parece que aquí es más importante defender a quienes acumulan ganancias históricas con el trabajo de las y los obreros, mientras los trabajadores acumulan cansancio, estrés, enfermedades, ausencias familiares y sueños postergados. Alguien tiene que decirlo claro. El problema en México no es que los trabajadores quieran trabajar menos, es que los empresarios los han obligado a trabajar más, darles menos por ese trabajo. Aquí se ha construido una narrativa falsa que defender al trabajador es estar en contra de la empresa, que dignificar el trabajo es espantar inversiones, que darle descanso al obrero
es afectar la economía. Nada más falso que eso, y ya basta de mentiras. Porque no existe una economía fuerte con trabajadores agotados, no hay productividad con cuerpos rotos, no hay futuro con familias ausentes. El PRI lo dice sin miedo: 40 horas ya, 2 días de descanso ya. Lo digo fuerte y lo digo claro: posponer la justicia laboral es negar la justicia. Nosotros no gobernamos para los grandes empresarios que nunca han pisado una fábrica, ni para los corporativos que ven al trabajador como una línea de costo. Gobernamos para el hombre y para la mujer que sostienen a este país con sus manos. Históricamente se ha dicho que los empresarios son los que generan riqueza, nada más falso que eso. Son los obreros quienes generan riqueza en este país. Porque podrán tener la inversión, podrán tener el dinero, pero si no hay quien lo trabaje, no existe empresa que pueda sostener eso. Por eso hoy, desde el grupo parlamentario del PRI, estamos defendiendo con todo a las y los trabajadores. A esa trabajadora que sale de noche de su casa, que regresa de noche, que encima de eso la asaltan en el transporte público y que no tiene quien alce la voz por ella y por sus hijos. Para el joven que está encadenado a jornadas eternas de trabajo sin prestaciones. Para el padre que casi no ve a sus hijos porque, pues así es la chamba. Pero no, así no debería ser la vida, y sé que me estoy extendiendo y les pido que me pongan un poco de tolerancia, porque es importante lo que venimos a decir. Hay algunos que hablan de derechos, pero los mandan al 2030. Hablan de justicia, pero la siguen posponiendo. Hablan de bienestar, pero lo administran con calendario electoral. Por eso aquí venimos a decirlo sin rodeos. Un derecho que se difiere es un derecho que se niega. El descanso no puede esperar, la salud mental no puede esperar. 2 días de descanso no son un lujo, son una necesidad humana. Y si a alguien le parece exagerado, que intente vivir una semana entera con un solo día para descansar el cuerpo. Defender al trabajador no es radicalismo, es sentido común, es justicia social y es responsabilidad del Estado. Sin duda que hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El Estado debe acompañarlas con estímulos. La reforma debe de ser viable, pero no aceptamos que la viabilidad se construya sobre el desgaste del trabajador. El equilibrio no se logra cargándole el peso al más débil. El equilibrio se logra cuando el Estado asume su papel y protege al que no tiene poder económico, pero que sí tiene dignidad. El PRI nació defendiendo al trabajador, construyó derechos laborales cuando otros defendían privilegios. Nosotros fuimos los creadores de la jornada de 8 horas, cuando antes los caciques, que aquí les encantan los cacicazgos, sobre todo los del Partido del Trabajo, eran los que abusaban del trabajador. Cuando se pagaba con raya, nosotros, ¿qué? Junto con Alito y el PRI, fuimos quienes dotamos al trabajador de derechos laborales. Hicimos la Ley Federal del Trabajo y hoy, en pleno siglo XXI, no vamos a traicionar esa historia, porque si la política no sirve para mejorar la vida de quien trabaja, entonces no sirve para nada. Nosotros elegimos bando. Concluyo, el PRI está del lado del trabajador mexicano, hoy, aquí, sin excusas, sin miedo, porque México no necesita discursos progresivos, necesita justicia inmediata, y el que no lo entienda, que se quite del camino. Es cuanto. Sí quisiera hacer una recomendación al Partido Revolucionario Institucional. Hay que respetar el tiempo de todos. No solo ustedes tienen tiempo, todos lo tienen igual y todos han respetado eso. Entonces yo les solicito al grupo parlamentario del PRI que si vuelve a haber una intervención como esta que no atiende los llamados de la presidencia, nos vamos a ver obligados a cortarle el micrófono. Queda advertido. Pues aquí tienes que atender el... No hay diálogo. Continúe, Ya, presidente. adelante, diputada Mayela. Continúa en el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo del Partido del Trabajo.
hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Decirle al diputado que yo estoy aquí desde las 7 de la mañana y estuve en la reunión con el secretario de Trabajo y Previsión Social y él va llegando a esta reunión. Así que hay que respetar los tiempos, hay que respetarnos todos porque somos iguales y tienes que respetar el tiempo de las y los legisladores. Sé congruente con tu discurso, con lo que haces. Doble moral, doble discurso siempre de la oposición. Por un lado, están dando un discurso hacia los trabajadores y por otro lado, apapachando a los empresarios. Coloquialmente se dice que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Así que no disminuye mi certeza que en las próximas elecciones van a estar totalmente perdidos. Recordarle también a la oposición, son desmemoriados porque ya dijimos, estuvieron en el gobierno muchísimos años, 71 años, haciéndole mal a nuestro país, no poniendo atención a la clase trabajadora y ahora resulta que son los revolucionarios cuando no modificaron la Constitución en todo este tiempo en defensa de los trabajadores. Incluso los del PAN no aprobaron ni los derechos garantizados en la Constitución en materia de pensiones para los adultos mayores y los programas sociales, y ahora resulta que son los defensores del trabajador y de las personas. Eso sí es falta de memoria. Desde la 64 legislatura en la tribuna los hemos escuchado que el país se va a venir abajo, que el tema económico se va a perder, no podían subir los salarios ellos porque decían que iba a haber una grande inflación. Les hemos dado clases y cátedra de cómo se gobierna un país y que no se les olvide que ellos nos dejaron un país en ruinas. Ellos lo arruinaron en seguridad, en educación, en salud, en la clase trabajadora. Y ahora quieren que 7 años nosotros podamos resolver todas las necesidades y el desastre que dejaron en nuestro país. Y ahora resulta a defender lo que no hicieron ellos en tantos años. Aquí hay una palabra que me toca el corazón: justicia laboral para la congruencia nacional. Hemos modificado en esta legislatura y en la anterior, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas de este país, infinidad de modificaciones constitucionales en beneficio del pueblo de México. Tal es así que las pruebas hoy en día se dan de la disminución de la pobreza de 13.4 millones de mexicanos. Y esto es a raíz principalmente de la alza al salario mínimo, lo que ustedes decían que eso no podía suceder en nuestro país, y ahora somos ejemplo a nivel mundial, que quieren tomar este ejemplo económico. ¿Nos vienen a dar cátedra? ¿Nos vienen a decir cómo vamos a aprobar esa ley? Porque además la vamos a aprobar, somos mayoría. Y aunque vengan a argumentar que no hay 40 horas, claro que sí hay 40 horas y se va a decidir con los empresarios, que no sé si ustedes están en contra de ellos o a favor porque tienen doble discurso. No sé cómo van a quedar al ratito con sus empresarios que les pagaron sus campañas electorales y que ahorita están diciendo que sí están a favor de las 40 horas y a ellos les dicen es que es el discurso, que si no, ya la gente no va a votar por nosotros. Por Dios, ¿a quién quieren engañar? El pueblo de México tiene memoria y las 40 horas van, por eso somos mayoría y por eso el Partido del Trabajo siempre ha defendido a los trabajadores, lo dijo la diputada Margarita, somos congruentes con lo que hacemos y decimos y vamos a seguir para adelante para transformar a nuestro país. Es cuanto, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. Continúa la diputada Genoveva Huerta del Partido Acción Nacional. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta y paisana. Vamos a favor porque nos parece que es un paso adelante. Sin embargo, en Acción Nacional no vamos a quitar el dedo del renglón. En Acción Nacional vamos a buscar que se mejore la calidad de vida de las personas. Reducir la jornada laboral debe significar vivir mejor, no solo modificar una cifra. Las 40 horas deben de sentirse en la casa, no solo de leerse en el diario oficial. Por eso Acción Nacional propone el 5x2, 5 días de trabajo por 2 días reales de descanso. Acción Nacional se preocupa por las familias,
Por eso es el 5x2, para que tengan tiempo los trabajadores de pasar con su familia, para poder tener una mejor calidad de vida en temas de salud mental y física, que tengan menos desgaste, más equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Por ello seguiremos empujando el 5x2. Y que esta reducción de 48 a 40 horas vaya de la mano con una estrategia económica integral, porque no podemos permitir que esta reforma le den la torre a los empleadores, donde no se pierdan, debemos de procurar que no se pierdan empleos, que no quiebren las MIPYMES, que significan el 99.8% de las unidades económicas, es decir, de las empresas, que no aumente la informalidad y que se eleve la productividad. En esta misma comisión lo platicamos. Los empleadores dependen de los empleados y los empleados de los empleadores. Por eso tenemos la gran responsabilidad de velar por ambas partes. Y como lo decían aquí, pues al final son mayoría y se va a aprobar. Ojalá haya voluntad política para que haya este equilibrio entre las dos partes que sacan adelante a los mexicanos. Y para terminar, pues ¿por qué esperar hasta el 2030? Muchas gracias, es cuanto, Presidenta. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada Mayela Gómez. En virtud que se han agotado las intervenciones de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento de esta Cámara, y dado que se ha declarado suficientemente discutido, le solicito a la secretaria que tomemos la votación con el nombre y grupo parlamentario de los que hagan uso de la voz para manifestar su voto, e iniciando primero con las diputadas y diputados de puntos constitucionales y después continuarán las diputadas y diputados de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, diputada Mayela Gómez, iniciaremos, como es nuestra costumbre, de izquierda a derecha con las diputadas y diputados de puntos constitucionales. Adelante. En atención a la solicitud de la Presidencia, se llevará a cabo la votación nominal del proyecto de dictamen de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo y Previsión Social. Se solicita a las y los diputados que en su turno señalen claramente su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto. Iniciamos por la Comisión de Puntos Constitucionales. Adelante. José Luis Fernández Martínez, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. María del Rosario Oso Caballero, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Laura Hernández, de Movimiento Ciudadano, a favor en lo general y con reservas por 2 días de descanso también. Iraíz Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, a favor en lo general y con reservas en lo particular. Ricardo Astudillo, Partido Verde, a favor. Carlos Alberto Guevara Garza, Partido Verde, a favor. Mariana Benítez Tiburcio, Morena, a favor. Olga Sánchez Cordero, Morena, a favor. Mirón, Morena, en pro. Laura Cristina Márquez Alcalá, de Acción Nacional, a favor. Fernando Torres Graciano, Partido Nacional, a favor, con la reserva para que entre en vigor inmediatamente la reducción. Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Navarro Acevedo Nadia, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Rubén Moreira, del PRI, a favor en lo general, con reservas que presentaré mañana. Gracias. Julieta Vences, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen y a favor de las y los trabajadores de México. Ana Erika Santana, Partido Verde, a favor. Hugo Eric Flores, Morena, a favor. Xóchitl Zagal Ramírez, de Morena, a favor. Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor.
Francisco Estrada, de Morena, a favor del dictamen. Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano, a favor en lo general. Ruth Marisela Silva Andraca, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Alejandro Domínguez, Grupo Parlamentario del PRI, a favor en lo general, con reservas en lo particular. Óscar Brito, de Morena, a favor. Irma Jordana Garay Loredo, del PT, a favor. Gabriela Valdepeñas González, de Morena, a favor. Mari Carmen Bernal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Julio César Moreno, de Morena, a favor. Alejandro Peñavilla, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Ania Saraí Gómez Cárdenas, a favor de los trabajadores, a favor en lo general, con reserva para que entre en vigor inmediatamente. Gracias. Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor. Lilia Aguilar Gil, celebra el triunfo de los derechos de los trabajadores y con responsabilidad, votando a favor de las 40 horas y su entrada progresiva. Muchas gracias. Diputada Julia Holguín, arrancamos Comisión del Trabajo. Holguín Serna Julia, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Francisco Adrián Castillo Morales, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Manuel Valdenebro Arredondo, de Morena por los Trabajadores de México, a favor. Ana Karina Rojo Pimentel, por la lucha de los trabajadores histórica, a favor del Partido del Trabajo. J. Jesús Jiménez, por las y los trabajadores, a favor. Genoveva Huerta, Acción Nacional, a favor. Karina Isabel Martínez Montaño, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Carlos Castillo, Morena, a favor. Daniel Muriel Ardizábal, de Morena, sin cambios por los micro y pequeñas empresas mexicanas, a favor. Jesús Valdés Peña, Morena, a favor. Eduardo Castillo López, Grupo Parlamentario de Morena, a favor y a favor de los trabajadores. Fernando Mendoza Arce, Grupo Parlamentario Morena, en pro del sentido del dictamen. Carlos Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor de los trabajadores, pero en contra de que les quieran dar a tole con el dedo. En este dictamen, en lo general, a favor, pero con reservas. Erubiel Lorenzo Alonso, que del PRI, a favor. Y es una tristeza que solo le estemos dando un solo día a los trabajadores. Jericó Abramo Mazo, Grupo Parlamentario del PRI, a favor y con reservas en lo particular. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor, porque somos congruentes con nuestros dichos y hechos. Y a tole deberían de tomar quienes creen que venir a gritar aquí es estar a favor de los trabajadores. Es cuanto. Ana Valderas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor por la justicia y la dignidad de los trabajadores de México. Roberto Daniel Castillo García, de Morena, a favor. Diputada Ariadna Barrera Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Miriam Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor por las y los trabajadores de México. Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, a favor, con reservas que se presentarán mañana. Teo Calionchis, del Partido Acción Nacional, a favor. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Pedro Aces Barba, por justicia a los trabajadores, a favor de esta reforma histórica. Mayela Gómez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor por el bienestar de la fuerza laboral de México y que vivan las 40 horas. Leonel Godoy Rangel, de Morena, a favor. ¿Algún diputado falta por emitir su voto?
Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 34 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, para un total de 34 votos. Por parte de la Comisión del Trabajo y Previsión Social se emitieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Dan un total de 61 votos en ambas comisiones. A favor, 61 votos. En votos en contra, 0. Abstenciones, 0. Mayoría calificada. ¡Que vivan las 40 horas! Aprobado el proyecto de decreto por el que se reforman las... Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Aprobado el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones cuarta y onceava del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral y con fundamento en el artículo 84, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, túrnese a la mesa directiva para los efectos de programación legislativa. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.